La ciudad respiraba lujo aquella noche. Madrid brillaba como un diamante pulido, y en el corazón de ese resplandor, el Palacio de Cristallo se erguía como un templo moderno para los poderosos. Allí, entre mármoles italianos, cristales de Murano y un silencio que olía a dinero antiguo, Sebastián Mendoza entró con paso firme, como quien pisa territorio conquistado. Su traje oscuro, perfectamente cortado, parecía abrazar su figura atlética con la misma devoción que él dedicaba a sus negocios. Los camareros bajaron la vista, los clientes murmuraron, y un murmullo reverente recorrió la sala como una corriente eléctrica. Era, sin duda, un hombre acostumbrado a que el mundo se abriera ante él. Habían pasado 3 años desde aquel divorcio brutal. 3 años desde que Isabela, su exesposa, su sombra incómoda, su error más fácil de enterrar, le gritó con lágrimas ardientes que él nunca la volvería a ver. Sebastián no lo había lamentado entonces. Su corazón, endurecido por años de ambición, había dejado de sentir mucho antes de firmar los papeles. Los negocios primero, se repetía. La vida es para los fuertes. Y así se había marchado, dejándola atrás como quien deja un mueble viejo en la calle. Ahora era más rico que nunca. Más admirado que nunca. Más temido que nunca. Pero también, aunque nunca lo admitiría, más vacío que nunca. Esa noche, sin embargo, el destino decidió recordarle que nada permanece enterrado para siempre. Justo cuando Sebastián revisaba en su teléfono los detalles finales del nuevo contrato que le aseguraría el monopolio turístico del Mediterráneo, una figura se acercó con una botella de vino. Lo hizo con pasos lentos, casi temerosos, como si cada movimiento pesara demasiado. Y cuando él levantó la mirada, el tiempo se detuvo con una violencia bíblica, como si un ángel hubiera extendido la mano para partir su mundo en dos. Era Isabela. La mujer a la que había amado sin admitirlo. La que había despreciado sin piedad. La que ahora regresaba ante él, transformada. Llevaba el uniforme impecable del restaurante. La blusa blanca, la falda negra, el delantal sencillo. Pero nada de eso importó. Porque debajo del delantal había un vientre redondeado, inmenso, innegable. Isabela estaba embarazada. Muy embarazada. Sebastián sintió como la sangre le abandonaba el rostro. El teléfono de oro resbaló de sus dedos y golpeó el suelo con un estruendo que no encajaba en aquel lugar de lujo. Miles de recuerdos lo golpearon como una tormenta desatada, su boda, el vestido de Isabela brillando bajo las luces, su risa en las mañanas de domingo, sus súplicas por formar una familia, su llanto cuando él la rechazó. El contraste era brutal. La Isabela que él había conocido antes parecía hecha de luz, juventud, suavidad. La Isabela que tenía delante era otra mujer. Más delgada. Más pálida. Con los ojos fatigados de quien duerme poco y sufre en silencio. Pero aún así, hermosa. No por la perfección, sino por la fuerza. Por esa dignidad escondida que solo poseen quienes han aprendido a resistir. ¿Desea que abra la botella, señor?, preguntó ella con voz frágil, casi quebrada. Sebastián abrió la boca. Nada salió. El magnate, el hombre capaz de dictar órdenes a cientos de empleados, estaba paralizado. Sentía que el mundo giraba sin él. Pero no fue su voz la que lo rescató. Fue el miedo en los ojos de ella. Un miedo puro, crudo, desesperado. Como si rogara en silencio, no hagas esto aquí. No me destruyas delante de todos. La culpa, una vieja desconocida, le perforó el pecho. Y justo cuando iba a decir algo, la voz de Victoria, su acompañante de la noche, modelo joven, belleza impecable, superficial hasta la médula, resonó desde la entrada. La escena se rompió. Como un cristal hecho añicos. Isabela retrocedió un paso. Su máscara profesional reapareció. El brillo en sus ojos se apagó. Enviaré a otro camarero, dijo, y desapareció entre las puertas de la cocina, como una aparición rota. Sebastián sintió algo que desconocía, pánico. El tipo de pánico que nace cuando uno ve pasar frente a sí el tren del destino, y teme haber llegado demasiado tarde. Victoria hablaba sin parar. Él no escuchaba nada. Solo veía el punto exacto donde Isabela había desaparecido. Y entonces comprendió algo devastador, el imperio que había construido se tambaleaba. No por un negocio. No por un rival. Por una mujer. Por la única mujer a la que había tratado como prescindible. La cena fue una tortura. Cada minuto era un tormento.
Cada vez que creía ver a Isabela, su corazón golpeaba como un martillo. Finalmente, incapaz de soportarlo, se levantó. «Necesito hacer una llamada», mintió. Y caminó hacia la cocina como un hombre perseguido por sus propios fantasmas. La vio allí, sentada en un rincón, respirando con dificultad, una mano en su vientre y otra sosteniendo un vaso de agua. Exhausta. Sola. Frágil. A punto de desmoronarse. Y entonces, sin pensarlo, abrió las puertas y entró. La mujer que lo había amado. La mujer que él había destruido. La mujer que ahora cargaba una vida que no era suya, estaba luchando por sobrevivir. Sebastián sintió algo que nunca había experimentado: vergüenza, culpa, remordimiento. Y un amor antiguo que regresaba como un torrente. Porque la verdad siempre vuelve. Y aquella noche, la verdad tenía el rostro de Isabela. El caos de la cocina era un contraste violento con el silencio elegante del comedor. Ollas hirviendo, órdenes gritadas, cuchillos golpeando las tablas, y, aún así, Sebastián solo veía a ella. Cuando Isabela levantó la mirada y lo encontró allí, de pie entre los chefs, una sombra de terror cruzó su rostro. No era miedo a él. Era miedo a las consecuencias. A perder el único trabajo que sostenía su vida, su alquiler, su comida, su embarazo. Sebastián, susurró, con la voz rota, como si pronunciara el nombre de un fantasma. Él dio un paso hacia ella, pero Isabela, en reflejo defensivo, también retrocedió. «No puedes estar aquí», dijo con urgencia. «Por favor, vete». «No ahora». «No así». Pero Sebastián no se movió. Por primera vez en mucho tiempo, no actuaba como el hombre poderoso que siempre se imponía. Parecía un hombre humano. Un hombre perdido. Un hombre que había recordado demasiado tarde lo que realmente importa. «Necesito hablar contigo», logró decir, y su voz tembló. Isabela cerró los ojos un instante, como quien intenta sostener un castillo que ya está en ruinas. «No aquí». Y llevándolo del brazo, pero no como antes, con cariño, más sin con desespero, lo empujó hacia la puerta trasera. Salieron al callejón estrecho y húmedo, donde la noche madrileña olía a lluvia reciente y basura acumulada. Allí, bajo a luz débil de farol, ficarán finalmente socinos. Isabela apoyó la espalda en la pared de ladrillo, respirando con dificultad. El embarazo la fatigaba, y él podía verlo, sentirlo, casi escucharlo. Era como si cada latido de ella golpeara su propia conciencia. «¿Qué quieres, Sebastián?», preguntó con una frialdad que no le pertenecía, una frialdad aprendida para sobrevivir. «¿Has venido a comprobar si tenía razón cuando dijiste que sin ti yo no valía nada?». Sus palabras eran flechas. Y él, por primera vez, no tenía escudo. «No sabía que estabas así», susurró, mirando su vientre. «Yo». Ella rió. Una risa amarga, dolorosa, que desgarró. «Por supuesto que no lo sabías. ¿Por qué habrías de saberlo? Hace 3 años me dijiste muy claramente que no querías saber nada más de mi vida. Cada uno por su lado. Eso dijiste. Y cumpliste tu palabra, Sebastián. No volviste nunca». Él tragó saliva. Cada palabra era un diagnóstico. Y era culpable de todo. «Yo te di dinero para que estuvieras bien». Isabela lo miró como si aquello fuera un insulto. «¿Dinero? ¿Hablas de esos 50.000 euros que me diste después de 5 años casada contigo? Después de haber dejado mi trabajo, mis proyectos, mi vida, para acompañarte a tus cenas de negocios, a tus eventos, a tus hoteles en obras? ¿Creías que eso me sostendría durante años?». La vergüenza le quemó la garganta. Era la primera vez que veía su error con claridad. Isabela intentó. «No», lo interrumpió ella, con lágrimas acumulándose en sus ojos verdes. «Tú no pensaste en mí. Pensaste en ti. Como siempre. Pensaste que con ese dinero lavarías tu conciencia. Pensaste que yo encontraría trabajo fácilmente después de 5 años fuera del mercado, que me rearía sola. No sabías nada, absolutamente nada de mí». El silencio cayó como una losa. Sebastián bajó la mirada. Ella tenía razón. En todo. «¿De cuántos meses estás?», preguntó finalmente, porque no sabía cómo reparar lo irreparable. Isabela acarició su vientre sin pensarlo, como hacen las madres instintivamente.
7 meses y medio. Él sintió un golpe seco en el pecho. Era real. Todo era real. ¿Y el padre? La pregunta salió sola. Demasiado rápida. Demasiado dolorida. Isabela lo miró con una mezcla de incredulidad y rabia. Eso no es asunto tuyo. Pero Sebastián dio un paso hacia ella. No con autoridad. No con arrogancia. Con miedo. Con arrepentimiento. Con algo que parecía amor antiguo. Solo quiero saber si te está cuidando bien, susurró. No tienes por qué luchar sola. Isabela rió otra vez, pero esa risa fue aún peor. ¿Ahora quieres ayudarme? ¿En serio? ¿Por qué no te acuerdas de lo que me dijiste aquella última noche? Si alguna vez tienes problemas, no vengas a mí, ¿recuerdas? Yo sí. Me lo repito cada vez que tengo que decidir entre comer o pagar el alquiler. Me lo digo cuando mis pies se hinchan trabajando 10 horas de pie. Me lo digo cuando voy a la clínica pública y me atienden rápido porque no hay tiempo para más. Sebastián sintió que se le rompía algo dentro. Algo profundo. Algo que llevaba años muerto. Isabela, susurró, yo no sabía. Ella lo miró directo a los ojos. Si hubieras querido saber, habrías estado. No te faltaban medios. Te faltaba interés. El silencio se extendió. Frío. Duro. Real. Y entonces ella añadió algo que lo mató por dentro, ¿sabes qué? ¿Es lo más triste? No es el embarazo. No es el trabajo. No es perder mi vida antigua. Lo más triste es que, durante 5 años, creí que me amabas. Él dio un paso hacia ella, pero Isabela levantó la mano, pidiéndole distancia. No, Sebastián. No vengas con tu arrepentimiento ahora. Tú no me amabas. Amabas la versión de mí que te quedaba bien en la foto. Pero no me amabas a mí. Sebastián sintió los ojos arder. Nunca había llorado en público. Ni en privado. Pero esa vez, estuvo a punto. Y entonces, como una escena escrita por el destino, la puerta de la cocina se abrió. El gerente asomó la cabeza. Isabela, te necesitan dentro. Ella respiró profundo y se incorporó, como quien recoge los pedazos de sí misma para seguir caminando. Pero antes de entrar, se volvió hacia él. No vuelvas a buscarme. No necesito otra decepción. Y este bebé, no merece que un hombre rompa su vida como tú rompiste la mía. Y desapareció. Sebastián se quedó solo en el callejón, con el corazón golpeándole en el pecho como un martillo. Por primera vez en años, el hombre más poderoso de la ciudad no sabía qué hacer. Pero una frase antigua, una que había escuchado de su abuela cuando era niño, le atravesó la mente como un susurro divino: Dios mira el corazón, no la apariencia. Y justo entonces, Sebastián comprendió la verdad: Isabela seguía siendo la única persona que lo había amado de verdad. Y él, había sido demasiado ciego para verlo. Sebastián volvió al comedor con un nudo en la garganta que no había sentido ni cuando firmó su primer contrato millonario, ni cuando perdió a su padre, ni siquiera cuando divorció a Isabela. Era un nudo distinto. Un nudo que no se aflojaba, que le apretaba el alma, que le recordaba que había tocado fondo sin saberlo. Victoria lo esperaba en la mesa, jugando con su copa de vino, completamente ajena al terremoto que acababa de sacudirlo. ¿Dónde estabas?, preguntó con un tono entre coqueto e irritado. Te has perdido la mitad de la cena. Sebastián la miró, pero no la veía. O mejor diciendo, veía todo lo que ella no era. Su belleza vacía. Su sonrisa aprendida. Su voz que no decía nada. Su vida construida sobre apariencias. Y en ese instante, supo que ya no podía permanecer allí ni un segundo más. Victoria, empezó, pero su voz le falló. Ella arqueó una ceja. ¿Qué te pasa? Estás raro desde que llegaste. Él remató la copa de un trago, aunque no recordaba haberla levantado. Necesitaba aire. Necesitaba espacio. Necesitaba a Isabela. O tal vez solo necesitaba reparar lo irreparable. Creo que deberíamos irnos, dijo finalmente, dejando un billete sobre la mesa sin mirar la cuenta. Victoria abrió los ojos con sorpresa. Pero si acabamos de empezar, lo siento. No puedo quedarme. No explicó más. No podía. Mientras caminaba hacia la salida, sintió como si cada paso fuera un renacer doloroso.
Había vivido 3 años en la comodidad del éxito, del ego, de la arrogancia. Pero ahora, algo en él se había quebrado. Y cuando algo se quiebra, o se tira, o se reconstruye desde cero. Aquel encuentro con Isabela no había sido casualidad. Lo sabía. Lo sentía en los huesos. Era una llamada. Una advertencia. Un recordatorio de que quien siembra con soberbia, cosecha vacío. Y él llevaba años cosechando nada. Esa noche no durmió. Ni la siguiente. Ni la otra. El penthouse de cristal, que antes le parecía la cima del mundo, ahora le oprimía. Los ventanales daban a toda la ciudad, pero a él solo le hablaban de soledad. Cada rincón brillaba, pero ninguno tenía vida. 2 días después, su asistente, Carmen, se presentó en su despacho. Lo encontró con la mirada perdida y la camisa arrugada, algo inaudito en él. Señor Mendoza, dijo con cautela. ¿Ocurre algo? Él tardó en responder. Necesito que investigues a alguien. Carmen parpadeó, sorprendida. Sebastián nunca pedía algo personal. Era un hombre de negocios, no de emociones. Pero su voz estaba rota. Dime qué necesitas, respondió ella, sacando su tablet. Isabela Morales. Carmen lo miró fijo. No necesitaba preguntar más. Había estado con él desde el divorcio. Sabía lo que ese nombre significaba. O lo que había significado. O lo que estaba volviendo a significar. Quiero saber todo, dijo Sebastián, con los ojos clavados en el vacío. Su situación actual. Su trabajo. Su salud. Su embarazo. Su vida. Carmen anotó en silencio. Sabía que había pisado terreno delicado. Pero también sabía reconocer cuando un hombre estaba arrepentido de verdad. ¿Algo más? Preguntó. Sebastián dudó un segundo. Y entonces, con voz baja, confesó, quiero saber quién es el padre del bebé. Carmen asintió sin mostrar juicio alguno. Era profesional. Pero por dentro, algo le dolía por Isabela. Horas después, Carmen volvió a su despacho. Traía una carpeta gruesa y una expresión difícil de leer. Señor, tengo la información. Sebastián se enderezó, nervioso. No recordaba la última vez que había sentido miedo. De verdad miedo. Ese miedo profundo que nace cuando uno teme perder lo poco valioso que queda. Dímelo todo, ordenó. Y Carmen habló. Habló del pequeño apartamento en un edificio viejo del barrio de San Miguel. Habló de las horas interminables de trabajo. Del salario insuficiente. De las casas que limpiaba los fines de semana para poder comer. De la anemia, la tensión alta, el cansancio. Cada palabra era un golpe. Cada dato, una herida nueva. ¿Y el padre? Logró preguntar. Carmen respiró hondo antes de responder. Diego Herrera. Arquitecto. 35 años. Le propuso matrimonio cuando supo del embarazo. Sebastián sintió un puñal. Isabela había amado de nuevo. Pero Carmen continuó. Diego estaba casado. Con 2 hijos. Nunca pensó dejar su familia. Sebastián cerró los ojos. Sintió náuseas. Cólera. Dolor. Compasión. Cuando Isabela lo descubrió, él le ofreció dinero, añadió Carmen. Cuando ella se negó, la abandonó. Un silencio largo cayó sobre la sala. Sebastián habría preferido que le clavaran un cuchillo antes que escuchar aquello. Carmen, con voz suave, añadió, y señor, hay algo más. Él levantó la vista, temblando. ¿Qué? En la documentación del hospital. Isabela puso su nombre como contacto de emergencia. Sebastián sintió que el alma se le caía al suelo. ¿Por qué? ¿Por qué ella todavía lo nombraría a él? Carmen respondió como si hubiera leído su mente, tal vez porque, pese a todo, usted es lo único que le queda. O lo único en quien, de algún modo, todavía confía. Sebastián llevó una mano al rostro. Como un hombre derrotado. Como alguien que acababa de ver que no era quien creía ser. ¿Qué hago, Carmen? Preguntó, con voz rota. Ella lo miró con compasión sincera. Ser el hombre que no fue antes. Esa misma tarde, Sebastián tomó una decisión que cambiaría todo. No era una estrategia. No era un capricho.
Era arrepentimiento auténtico. Y un deseo profundo, reparar. Restituir. Sanar. Por primera vez en su vida, no quería ganar. Quería merecer. Voy a luchar por ella, dijo. No como Sebastián Mendoza, el empresario despiadado. Sino como Sebastián, el hombre que la amó sin entenderlo. El hombre que la perdió por orgullo. El hombre que ahora comprendía que nada vale más que una familia. Esa misma noche, Sebastián regresó al Palacio de Cristallo. Pero no llegó en su Bentley. Ni con traje caro. Ni con escolta. Llegó en taxi. Con ropa sencilla. Con el corazón en la mano. Estuvo 10 minutos paralizado frente al cristal, observando a Isabela entre las mesas, cada gesto suyo, cada esfuerzo, cada dolor que ella disimulaba para que el mundo no la viera quebrarse. Y entonces entró. Quiero una mesa en la sección donde trabaja esa camarera, dijo, señalándola. El maitre lo miró confundido. Pero esa zona tiene un consumo mínimo de 500 euros, perfecto. Y se sentó. Esperó. Y cuando por fin ella lo vio, se detuvo en seco. No lo esperaba. No estaba preparada. No quería volver a sentir. Pero Sebastián se levantó. Y por primera vez en años, su voz no sonó como la de un jefe. Ni como la de un hombre arrogante. Sonó como la de alguien que carga un peso enorme. Isabela, tenemos que hablar. Ella palideció. Estoy trabajando. Por eso he venido aquí. Porque no puedo esperar más. Ella tragó saliva, temblando. No puedes estar aquí. Me van a despedir. Entonces Sebastián dio un paso hacia ella y pronunció la frase que derrumbó todo, sé lo que te hizo Diego. Isabela se quedó helada. La libreta cayó al suelo. Las lágrimas subieron. La coraza se resquebrajó. Por primera vez en 3 años, la verdad empezó a salir a la luz. El silencio que cayó sobre la sala VIP del restaurante fue tan absoluto que Sebastián pudo escuchar su propio corazón golpearle dentro del pecho. Isabela seguía paralizada, con la libreta en el suelo, la respiración temblorosa y las lágrimas amenazando con caer. Parecía un pájaro acorralado que intentaba mantener la dignidad aunque el alma se le estuviera deshaciendo por dentro. No puedes hablar de eso aquí, susurró ella, con una desesperación que le desgarró el alma. Por favor. Sebastián, me van a echar si sigues. Él se inclinó para recoger la libreta, pero no se la devolvió. La sostuvo entre sus manos como si fuera algo frágil, algo que había roto antes y que esta vez quería cuidar. No me importa lo que pase conmigo ahora. Solo me importa lo que te está pasando a ti, dijo con voz baja, casi quebrada. En ese momento, un murmullo comenzó a crecer entre las mesas. Clientes curiosos se giraban intentando comprender qué sucedía. El maitre observaba con el ceño fruncido. Isabela, viendo cómo el mundo empezaba a fijarse en ella, tragó saliva y apretó los puños. Sebastián, te lo suplico, no hagas esto aquí. Pero él no podía detenerse. No esta vez. No después de haberla ignorado durante años. Isabela, sé que te engañaron. Sé que te quedaste sola. Sé que te han fallado 2 veces. Ella cerró los ojos al escuchar eso. Fue un golpe directo al corazón. Y un reconocimiento que llevaba demasiado tiempo necesitando. ¿Quién te lo ha dicho? Preguntó con un hilo de voz. Mi asistente investigó tu situación, admitió Sebastián, sin esconder nada. Esta vez, ella no se enfadó. No tuvo fuerzas para enfadarse. Solo pareció agotada. Tan agotada que por un instante Sebastián temió que pudiera desmayarse. Necesito trabajar, susurró ella, con la dignidad rota. No puedo hablar de mi vida privada. No aquí. No contigo. No delante de toda esta gente. Y entonces, como si la escena fuera una obra teatral con timing perfecto, el gerente del restaurante apareció. Su expresión era tensa, alerta, como la de un hombre acostumbrado a apagar incendios antes de que arrasen el local. ¿Todo bien por aquí?, preguntó con rigidez. Sebastián respiró hondo. Era el momento. El instante en el que su vida podía cambiar para siempre. No, no está bien, respondió con firmeza. Isabela está trabajando más horas de las que debería en su estado.
Tiene 7 meses y medio de embarazo y complicaciones médicas, y aún así carga bandejas, limpia mesas y soporta malos tratos por un sueldo que no le permite ni comer dignamente. El gerente abrió los ojos. Isabela lo miró con terror. Sebastián, cállate, suplicó. Por favor, te lo ruego. Pero él no podía. Ya no. Y además, continuó sin bajar la voz, está trabajando aquí porque un hombre que prometió amarla la engañó y la abandonó cuando se enteró del embarazo. Varias mesas quedaron petrificadas. Un silencio helado cayó sobre el comedor. Isabela sintió que el mundo se le caía encima. Pero antes de que pudiera decir algo, Sebastián añadió, y antes de él, yo también la abandoné. El gerente lo miró con incredulidad. ¿Usted? Sí, dijo Sebastián, enderezándose. Soy Sebastián Mendoza. Su exmarido. El restaurante entero contuvo el aliento. Isabela llevó una mano a la boca, temblando. Nunca quiso ser el centro de nada. Mucho menos del drama de un millonario arrepentido. Pero Sebastián no estaba dispuesto a esconderse. Fui un idiota, dijo con voz clara. Fui arrogante. Fui cruel. Pensé que el éxito y el dinero eran suficientes. La traté como si fuera prescindible, cuando era lo más valioso que tenía. Algunas mujeres en las mesas cercanas suspiraron. Algún hombre murmuró un menudo cabrón. Había algo profundamente humano en ver a un poderoso desmoronarse así. Y sé que llego tarde, continuó Sebastián, mirando directamente a Isabela. Sé que no tengo derecho a pedir nada. Pero ver cómo estás viviendo, ver cómo luchas sola, ver cómo cargas con un bebé sin que nadie te cuide. Me ha hecho comprender que he sido un cobarde. Isabela temblaba. No sabía si por rabia o por dolor o por algo que ella misma temía admitir. No quiero que me salves, murmuró. No quiero salvarte, dijo él, con sinceridad brutal. Quiero acompañarte. Quiero asumir lo que no asumí antes. Quiero ser un hombre decente. Por ti. Y por ese niño que llevas dentro. El gerente respiró hondo. Isabela, si necesitas tomarte la noche libre, puedes hacerlo. No habrá consecuencias. Isabela no contestó. Estaba demasiado conmocionada para comprender lo que estaba ocurriendo. Sebastián se acercó un paso, despacio, con respeto. Por favor, susurró. Solo dame esta noche. Una conversación. Nada más. Si después quieres que desaparezca de tu vida para siempre, lo haré. Pero dame la oportunidad de decirte lo que nunca dije. Isabela lo miró. No al millonario. No al jefe arrogante. No al hombre que la abandonó. Lo miró, a él. Al hombre arrepentido. Al hombre roto. Al hombre que temblaba ante la posibilidad de perderla de nuevo. Sus labios se movieron. Apenas audible. 5 minutos, dijo. Solo 5 minutos para hablar. Sebastián asintió. Cerró los ojos un instante, como quien implora fuerzas desde dentro. Y en su mente resonó una frase que su abuela solía repetirle, quien siembra con lágrimas, recogerá con alegría. Tal vez, era su turno de empezar a sembrar de verdad. 5 minutos después, Isabela salió del vestuario con ropa sencilla, unos vaqueros de maternidad, una blusa holgada y el cabello suelto, ligeramente húmedo. Parecía vulnerable, pero también digna. Siempre digna. Sebastián la esperaba junto a la entrada. Sin escolta. Sin coche de lujo. Sin arrogancia. Solo él. Vamos a un sitio tranquilo, propuso. Ella no dijo nada. Solo asintió. Caminaron en silencio durante unos minutos. La noche madrileña olía a lluvia, a pan recién hecho de alguna panadería tardía y a vida real. Esa vida que Sebastián siempre había ignorado desde su torre de cristal. Cuando llegaron al pequeño restaurante italiano del barrio, uno cálido, modesto, con manteles de cuadros y luces amarillas, Isabela se detuvo. Esto no es tu estilo, dijo, con un hilo de ironía triste. No vine a impresionarte, respondió él. Vine a escucharte. Entraron. Los recibieron con una sonrisa genuina, sin reconocerlo, sin reverencias, sin servilismos. Por primera vez en mucho tiempo, Sebastián se sintió normal. Se sentaron en una mesa apartada. Un silencio los envolvió. Pero era un silencio necesario.
Un silencio que preparaba el terreno para una conversación que había esperado 3 años. Isabela fue la primera en respirar hondo. Habla, dijo, sin dureza. Sin suavidad. Solo con cansancio. Sebastián se inclinó hacia ella. Quiero saber qué pasó contigo desde que me fui. Todo. Aunque duela. Aunque me odies. Necesito escucharlo. Porque, si no enfrento lo que te hice, no podré reparar nada. Ella bajó la mirada. Y por primera vez desde el divorcio, comenzó a hablar. No con gritos. No con rabia. Con verdad. Una verdad que él llevaba demasiado tiempo evitando. Y así empezó la conversación que cambiaría las vidas de ambos para siempre. La conversación comenzó con un temblor suave en la voz de Isabela, como si cada palabra que estaba a punto de pronunciar hubiera sido retenida durante años dentro de su pecho. No había gritos, ni reproches altisonantes. Solo sinceridad. Una sinceridad que dolía más que cualquier insulto. Cuando me dejaste, empezó, sentí que alguien apagaba la luz de mi vida. No porque fueras perfecto, Sebastián, sino porque eras mi hogar. O eso creía yo. Durante años me repetiste que no querías hijos, que la familia era una distracción, que las emociones eran un lujo. Yo lo acepté, porque te amaba. Porque pensé que algún día abrirías los ojos. Sebastián bajó la mirada. Había construido castillos enteros sobre su orgullo. Y ahora veía cómo se derrumbaban con un simple soplo de ella. Después del divorcio, continuó Isabela, intenté volver a dar clase, volver a ser esa mujer que era antes de ti. Pero habían pasado 5 años. 5 años fuera del mercado laboral. 5 años siendo la esposa del empresario. Y nadie quería contratarme. Nadie confía en una mujer que ha pasado tanto tiempo acompañando a un marido rico a cenas, eventos, viajes. Creen que no sirves para nada más. Él apretó los dientes. Nunca lo había considerado. Nunca se había planteado lo difícil que era reconstruir una vida desde cero cuando él mismo había hecho pedazos la anterior. Busqué trabajo donde pude, dijo ella, encogiéndose de hombros. Tiendas, cafeterías, recepciones temporales. Pero los horarios eran terribles, el salario peor, y yo estaba sola. Tan sola que a veces sentía que nadie en el mundo sabría si desaparecía un día. Sebastián sintió una punzada en el pecho. Una punzada que tenía nombre. Culpa. Profunda. Real. Y entonces llegó Diego, añadió Isabela, con un suspiro triste. Parecía amable, atento, diferente a ti. Nunca pensé que reemplazarías tú, solo pensé que podía volver a sentirme querida. El silencio se volvió aún más pesado. Sebastián no dijo nada. No tenía derecho a hablar. Me trató bien. Me hizo reír. Me hizo creer que podía construir una familia. Y cuando me quedé embarazada, su voz se quebró ligeramente, pensé que al fin algo en mi vida tenía sentido otra vez. Sebastián sintió la garganta cerrarse. Una parte de él, una muy egoísta, odiaba que otro hombre la hubiera amado. Otra parte, la más humana, la más sincera, odiaba que la hubieran dañado después de él. Pero todo era mentira, susurró Isabela. Era un hombre casado. Casado desde hacía años. Con hijos. Con una vida perfecta. Yo era su escapatoria emocional. Nada más. Un escalofrío atravesó a Sebastián. Podía imaginar la escena. Isabela con la mano en el vientre, ilusionada. La esposa legítima tocando la puerta. La verdad cayendo como un trueno. Cuando su mujer apareció en mi casa, dijo ella, tragando saliva, fue como revivir tu divorcio, pero multiplicado por 10. Porque esta vez, había un bebé de por medio. Y él me pidió que abortara. Sebastián apretó los puños. ¿Qué? Escapó de sus labios, sin poder contenerse. Dijo que había sido un error, continuó Isabela con un hilo de voz. Que me ayudaría económicamente si desaparecía. Y cuando me negué, me dejó allí, sola, con 5 meses de embarazo y sin dinero. Sebastián respiró hondo. Sentía rabia. Una rabia que no reconocía. Pero también sentía algo más profundo, compasión. Una compasión que nacía no del dolor, sino del amor que seguía allí, escondido, vivo. Isabela, empezó él, pero ella levantó la mano. No lo digo para que me tengas lástima. No estoy rota.
Solo, cansada. Muy cansada. Y tú apareces después de 3 años, justo cuando pensaba que ya no podía con más. ¿Qué quieres que piense? Él tragó saliva. Era el momento de ser honesto. Totalmente honesto. Quiero ser mejor, dijo con firmeza. Quiero ser el hombre que no fui antes. El que debía haber sido desde el primer día que te conocí. Quiero estar contigo en cada cita médica. Quiero estar cuando nazca ese bebé. Quiero ser parte de su vida. Ella lo miró con incredulidad. ¿Por qué? ¿Por culpa? Por amor, respondió él sin vacilar. Porque te amo, Isabela. Porque nunca dejé de hacerlo, aunque fuera demasiado orgulloso para admitirlo. Isabela se rió suavemente, con tristeza. El amor no es suficiente, Sebastián. Lo sé, dijo. Él. Por eso quiero demostrarlo con hechos. No con palabras. No con dinero. Con presencia. Con tiempo. Con responsabilidad. Ella ladeó la cabeza, observándolo con atención. Por primera vez desde que se reencontraron, parecía escucharlo de verdad. ¿Y si no es tuyo? Preguntó, para ponerlo a prueba. ¿Y si este bebé no tiene nada tuyo? ¿Ni tu sangre? ¿Ni tu apellido? ¿Ni tu historia? Sebastián sostuvo su mirada. Entonces será mi hijo por elección, dijo con voz firme. Y eso vale más que la biología. Un temblor cruzó los ojos de Isabela. Una grieta. Pequeña, pero real. Como si la fortaleza que había construido durante 3 años hubiera recibido la primera fisura verdadera. ¿Y si mañana decides que esto es demasiado? Preguntó ella, sin pestañear. ¿Y si te cansas? ¿Y si vuelves a desaparecer? Sebastián respondió sin dudar, entonces seré el peor hombre que has conocido. Pero no pienso serlo. No esta vez. Isabela lo miró largo rato. Había dolor en su mirada. Había miedo. Había cansancio. Pero también algo más. Algo que no se apagaba del todo. Una luz muy pequeña. Un resto de esperanza. Te daré una oportunidad, dijo finalmente, con voz suave. Solo una. Y no habrá una tercera. Sebastián asintió, tragándose las lágrimas. No la voy a desperdiciar. A partir de ese día, Sebastián comenzó a reconstruir su vida alrededor de una sola prioridad, Isabela. La acompañó a todas las citas médicas. Le llevó comida saludable cuando ella trabajaba tarde. Redujo sus reuniones. Reorganizó sus empresas. Aprendió a cocinar. Aprendió a escuchar. Aprendió a estar. Y a medida que ella avanzaba en el embarazo, él avanzaba en algo más difícil, la humildad. Una mañana, al verla dormida en el sofá, con una mano sobre el vientre y la otra sosteniendo un libro de maternidad, Sebastián comprendió algo profundo, casi espiritual. Había pasado toda su vida construyendo imperios. Pero nunca había construido amor. Nunca había construido familia. Nunca había sembrado nada que no fuera ambición. Y sin embargo, allí, en esa pequeña casa sencilla, se sintió más rico que en cualquier hotel de 5 estrellas. Esa mañana, recordó otra frase de su abuela, una que nunca había entendido realmente: la verdadera riqueza no se guarda en cajas fuertes, sino en los corazones que te aman. Y por primera vez en su vida, sintió que esa frase era verdad. El tiempo avanzó con una suavidad engañosa, como si la vida quisiera darles un respiro antes de la tormenta. Durante semanas, Sebastián se convirtió en una presencia constante, casi inevitable. No intrusiva. No forzada. Simplemente, presente. Y para Isabela, aquello era tan extraño como reparador. Había pasado años sobreviviendo sola, levantándose antes del amanecer, trabajando hasta el agotamiento, comiendo lo justo, durmiendo lo necesario, luchando constantemente contra la sensación de que la vida la había dejado atrás. Sebastián, en cambio, había vivido rodeado de comodidad, lujo, poder. Eran 2 mundos opuestos, 2 realidades que parecían no tener forma de encontrarse. Pero se encontraron. No por magia. No por casualidad. Por elección. Por primera vez en la vida de Sebastián, amar no era un deseo, era un propósito. Aquel lunes, cuando Isabela tuvo su cita médica más importante, Sebastián se ofreció para acompañarla. Ya había ido a otras, pero esta era distinta, era la última ecografía antes del parto.
El bebé ya estaba grande, fuerte, inquieto. Era un momento significativo. No hace falta que vengas, dijo Isabela, mientras se ponía el abrigo. Estarás ocupado. Siempre lo estás. Pero Sebastián negó con firmeza. Hoy no trabajo. Hoy solo existo para ti. Ella arqueó una ceja, incrédula. No digas cosas que no siento, interrumpió él. Lo siento, Isabela. Más de lo que crees. Ella bajó la mirada, intentando ocultar la emoción que le temblaba en los dedos. El trayecto al hospital fue tranquilo. Sebastián condujo despacio, como si temiera que un bache pudiera incomodarla. Cada semáforo era una oportunidad para mirarla, para comprobar que estaba bien, para memorizar pequeños detalles que nunca había valorado, la forma en que respiraba, cómo se acomodaba el cinturón, la manera en que acariciaba su vientre cuando pensaba que él no la veía. Era como observar un milagro cotidiano. Y a Sebastián le conmovía. Cuando entraron en la sala de ecografías, Isabela se recostó con cuidado en la camilla. La habitación estaba en penumbra, apenas iluminada por la pantalla del monitor. El médico, un hombre de unos 50 años con manos amables, saludó a la pareja con profesionalidad. Vamos a ver cómo está ese pequeño guerrero, dijo con una sonrisa. Sebastián tragó saliva. Pequeño guerrero. Le gustaba cómo sonaba. El médico aplicó el gel frío sobre el vientre de Isabela y comenzó a mover el transductor. La imagen apareció en la pantalla, borrosa al principio, como una sombra que se forma en el agua. Luego, poco a poco, las líneas se aclararon y se reveló la figura de un bebé. Perfectamente formado, moviendo brazos y piernas como si bailara. Sebastián entreabrió los labios, maravillado. Era la primera vez que lo veía tan nítidamente. Y algo dentro de él se rompió y se reconstruyó en el mismo instante. Ahí está, susurró el doctor. Fuerte, activo, con un corazón que late como un tambor. Sebastián no pudo hablar. Solo sintió como el mundo se hacía pequeño, reducido a esa pantalla, a esa vida diminuta, a ese latido que parecía marcar el ritmo del universo. ¿Quieres verlo más de cerca?, preguntó el médico. Sí, respondió Sebastián, con la voz quebrada. El médico amplió la imagen. La carita del bebé apareció claramente, nariz pequeña, labios redondeados, manos diminutas cerradas en puños. Y entonces ocurrió algo inesperado. El bebé abrió y cerró la boca, como si bostezara. Isabela rió suavemente. Sebastián sintió un nudo en la garganta. Es perfecto, susurró él. Isabela lo miró de reojo. No digas eso tan rápido. Podría salirte travieso. Y si lo hace, será porque se parece a su madre, respondió él con una sonrisa tímida. Ella bajó la mirada, ruborizada. Durante todo el examen, Sebastián no apartó la vista del monitor. Cada movimiento del bebé era un golpe de luz en su interior, una ráfaga de esperanza, una promesa de que esta vez lo haría bien. De que este niño jamás crecería sintiéndose solo o abandonado. Cuando terminó la ecografía, el médico imprimió las imágenes y se las entregó a Isabela. Todo está en orden. Solo necesitas descansar más. Nada de esfuerzos. Isabela sintió, aunque ambos sabían que descansar era un lujo que no siempre podía permitirse. Al salir, Sebastián tomó las imágenes antes de que ella las guardara. ¿Puedo quedármelas un momento?, preguntó. Claro. Sebastián las sostuvo entre las manos como si fueran oro. Pero no era oro. Era vida. Era familia. Era el futuro que nunca se permitió tener. Voy a enmarcar esto, dijo finalmente. ¿Para qué?, preguntó ella, curiosa. Para recordarme cada día quién quiero ser. Esa tarde, Sebastián la llevó a casa. Pero antes de marcharse, se quedó un momento en la puerta del apartamento. No quería irse. No quería dejarla sola. No quería que el mundo volviera a caerle encima. Isabela, dijo suavemente, ¿puedo preguntarte algo? Ella apoyó la mano en el marco de la puerta, agotada pero tranquila. Pregúntame. ¿Cuándo pusiste mi nombre como contacto de emergencia? ¿Por qué lo hiciste? Ella se quedó quieta. Como si él hubiera tocado algo sagrado. Porque, susurró, sin mirarlo, aunque me hayas fallado, nunca pensé que me dejarías morir sola. Sebastián sintió que las piernas le temblaban. Nunca lo haría, dijo él, y lo dijo con una certeza que atravesaba huesos.
Ella levantó la mirada. Eso espero. Isabela, quiero que entiendas algo. Sebastián dio un paso adelante, pero sin invadirla. No estoy aquí para redimirme. Estoy aquí porque quiero ser parte de tu vida. No como el hombre que fui, sino como el hombre que tú mereces. Ella respiró profundo. No me prometas nada, murmuró. Solo, quédate. Aquellas palabras lo destruyeron y lo sanaron al mismo tiempo. Me quedaré, respondió él. Siempre que me dejes. Isabela asintió. Despacio. Con cautela. Con miedo. Pero asintió. Y esa noche, cuando Sebastián se marchó, el aire del pasillo estaba cargado de algo que ninguno de los dos decía, pero que ambos sentían: renacimiento. Segunda oportunidad. Un amor que nunca murió del todo. Los días pasaron. El bebé crecía. Isabela también. Y Sebastián, también. Pasó de ser un empresario a ser un hombre. Y de un hombre, a un padre en formación. Empezó a leer libros sobre bebés. Compró muebles, pero no los hizo instalar, los montó él mismo. Aprendió a lavar ropa de recién nacido. Aprendió a cocinar comidas suaves para las náuseas. Aprendió a masajear la espalda baja de Isabela cuando el dolor la vencía. Y una noche, cuando Isabela lloraba sin entender por qué, Sebastián simplemente la abrazó. No dijo nada. No intentó resolver nada. Solo estuvo allí. Presente. Humano. Reparando lo que había roto. Y aquella noche, por primera vez, ella apoyó la cabeza en su pecho sin temor. Y él supo que aquel gesto valía más que cualquier fortuna. En silencio, sin prisa, Isabela comenzó a confiar. No por promesas. No por palabras. Por hechos. La confianza se construye con ladrillos pequeños. Sebastián puso uno cada día. Y poco a poco, el muro se levantó. Pero no un muro para separarlos. Un muro para protegerlos. A ella. Al bebé. A ellos. Y así, la historia siguió avanzando hacia el día más esperado y más temido, el día del nacimiento. Una madrugada fría, Isabela despertó con un dolor distinto. Un dolor profundo, rítmico, que no había sentido antes. Sebastián se incorporó al instante, como si hubiera estado esperando ese momento desde hacía semanas. ¿Es ahora?, preguntó con voz temblorosa. Isabela respiró hondo. Creo que sí. Él tomó su mano. Estoy contigo. Y lo estaba. Desde ese instante, para siempre. La madrugada estaba envuelta en un silencio casi sagrado cuando Isabela, con una mano apretada contra el vientre y la respiración temblorosa, despertó definitivamente. El dolor había estado insinuándose durante horas, pero ahora había adquirido un ritmo claro, intenso, inconfundible. Era el momento. Sebastián se levantó como impulsado por un resorte. Tenía semanas durmiendo atento al más mínimo sonido, como si su alma hubiera desarrollado un radar exclusivamente calibrado para ella. Isabela, murmuró, tocándole suavemente el hombro. ¿Estás bien? Ella respiró hondo antes de responder, con la frente perlada de sudor. Creo que ha empezado. Sebastián sintió una oleada de adrenalina recorrerle el cuerpo. No miedo, exactamente, sino esa mezcla feroz entre nerviosismo y emoción que solo aparece en los momentos que cambian la vida. Se inclinó hacia ella, tomando sus manos con cuidado. Respira, estoy contigo. Vamos paso a paso. ¿Cada cuánto vienen? 3 minutos, susurró ella, apretando la mandíbula mientras otra contracción la atravesaba. Sebastián asintió con firmeza. Había leído todo lo que encontró sobre partos, había asistido a clases prenatales, había tomado notas, había practicado las posiciones de respiración con ella. Nunca en su vida se había preparado tanto para algo, ni siquiera para una negociación de millones. Vamos al hospital, dijo él, con voz segura. Lentamente. Yo te ayudo. La ayudó a ponerse de pie, ofreciéndole el brazo. Isabela se incorporó con dificultad, pero con una calma sorprendente. El cansancio, el peso del embarazo y el miedo se le notaban, pero también había luz en sus ojos. Una luz que Sebastián no había visto nunca, la luz de una mujer a punto de traer vida al mundo. Mientras bajaban por las escaleras del edificio, Isabela apoyada en su brazo, respirando como habían practicado, Sebastián luchaba contra el impulso de cargarla en brazos.
No porque creyera que ella no pudiera, sino porque quería aliviarle todo el peso posible. Toda carga. Todo dolor. Pero sabía que debía respetar su espacio. El nacimiento no es solo un evento. Es un acto íntimo, profundo, casi sagrado. Y él quería estar allí, pero no imponerse. El aire de la madrugada les golpeó el rostro cuando salieron a la calle. La luna brillaba alta, redonda, iluminando las aceras vacías. Sebastián abrió la puerta del coche con manos temblorosas. Despacio, dijo. Agárrate de mí. Isabela se acomodó en el asiento, exhalando con fuerza cuando otra contracción llegó, más intensa que las anteriores. Lo estás haciendo muy bien, susurró Sebastián, acariciándole la mano. Muy bien, Isabela. Estoy aquí. Y estaba. Con cada latido. Con cada fibra de su ser. El hospital estaba tranquilo cuando llegaron. Un silencio solemne lo impregnaba todo, roto solo por el eco lejano de un carrito metálico o el murmullo suave del personal sanitario de turno. Al verlos entrar, una enfermera se acercó. ¿Cuánto tiempo entre contracciones? 3 minutos, respondió Sebastián antes que Isabela. Y duran unos 40 segundos. La enfermera lo miró con una sonrisa profesional. Perfecto, papá. Estáis en trabajo de parto activo. Vamos a preparar una sala. Papá. La palabra cayó sobre él como un rayo de luz. No era una formalidad para él. Era una declaración del destino. Él asintió, sin corregir, sin dudar. Estoy aquí, dijo. No me muevo de su lado. La enfermera acompañó a Isabela a una habitación privada. Sebastián caminaba junto a la camilla sin separarse ni medio paso de ella. Cuando por fin se acomodó en la cama del hospital, Isabela dejó escapar un suspiro de alivio temporal. ¿Quieres agua?, preguntó él. Solo, quédate. Sebastián tomó su mano. Y se quedó. Las horas siguientes fueron una montaña rusa. Contracciones más fuertes. Pausas breves. Respiraciones guiadas. Frases suaves murmuradas solo para ella. Caricias en la frente. Toallas húmedas para refrescarla. Palabras que él nunca había pronunciado en su vida, cargadas de ternura. La veía luchar, y cada fibra de él quería transferirle fuerza. Quería tomar parte del dolor. Quería que ella supiera que no estaba sola. No esta vez. No nunca más. Sebastián, susurró ella, agotada, casi desfallecida. Aquí estoy, respondió él, inclinándose. Mírame. Respira conmigo. Ella lo miró. Sus ojos verdes, enturbiados por el cansancio, encontraron los de él. Y algo indescriptible pasó en ese instante. Isabela ya no veía al hombre que la abandonó. Ni al empresario arrogante. Veía a otro Sebastián. Uno nuevo. Uno que había aprendido a arrodillarse para sostener a alguien que amaba. Uno que había aprendido a perder para poder ganar lo esencial. A media mañana, las contracciones se intensificaron hasta el punto que Isabela apretaba la mano de Sebastián con una fuerza que él no sabía que ella tenía. No puedo más, murmuró entre lágrimas. No puedo. Sebastián se inclinó sobre ella, con el rostro pegado al suyo. Si puedes, susurró. Eres la mujer más fuerte que he conocido. Si tú pudiste sobrevivir a todo lo que pasaste sola, esto lo puedes hacer. Y yo estoy contigo. En cada segundo. No te voy a soltar. Ella respiró hondo, temblando. Dime algo, pidió ella, con voz rasgada, algo que me dé fuerza. Sebastián, sin pensarlo, dijo lo primero que le vino al corazón. Algo que su abuela solía decirle cuando era niño, aquellas noches en las que la vida parecía demasiado pesada. Los que siembran con lágrimas, cosecharán con alegría. Isabela, llevas años sembrando. Hoy vas a cosechar. Una lágrima rodó por la mejilla de ella. No de dolor. De ternura. El médico entró en la sala tras revisar el monitor. Estamos listos, anunció. El bebé viene ya. Isabela cerró los ojos con miedo. Sebastián la besó suavemente en la frente. Estoy aquí. No te suelto. Ni ahora, ni nunca. Y cumplió su palabra. Durante los siguientes minutos, él estuvo a su lado, hablándole, acariciándola, sosteniéndola en cada contracción, animándola en cada esfuerzo.
No apartó la vista ni un segundo. Eso es, Isabela, susurró. Lo estás haciendo perfecto. Un poco más, ya casi. Y entonces, ocurrió. Un llanto pequeño, limpio, puro, estalló en la habitación como una explosión de luz. Un sonido que derribó muros invisibles. Un sonido que hizo que el mundo entero encajara. Es un niño, anunció el médico. Fuerte y precioso. Sebastián sintió las piernas aflojarse. Casi cayó de rodillas. Se cubrió la boca con una mano mientras las lágrimas caían sin control. La enfermera se acercó a él. ¿Quieres cortar el cordón, papá? Él no habló. Solo asintió, temblando. Tomó las tijeras, cortó el cordón, y su vida cambió para siempre. Era padre. De corazón. De decisión. De alma. La enfermera colocó al bebé sobre el pecho de Isabela. Ella lo acarició con manos temblorosas, sonriendo entre lágrimas. Hola, mi amor, susurró. Bienvenido. El bebé abrió los ojos. Oscuros, curiosos. Sebastián se acercó. Lo miró con devoción. Y apoyó la mano en la cabecita diminuta. Hola, hijo mío. Isabela lo miró. Y esa mirada decía más que cualquier palabra. Decía, no eres su padre de sangre. Pero eres su padre de verdad. Sebastián se inclinó y besó a ambos en la frente. Y en ese instante, supo que había encontrado el sentido de su vida. Al caer la tarde, con el bebé dormido en brazos de Isabela, Sebastián se sentó a su lado en la cama del hospital. Ella lo observó. Ya no con recelo. Ni con rabia. Lo miró, como quien mira a alguien que vuelve, por fin, a casa. Gracias, susurró ella. Por estar. Sebastián tomó su mano. Gracias a ti, respondió él. Por dejarme entrar de nuevo. El bebé suspiró en sueños. Sebastián sonrió. ¿Ya pensaste en un nombre? Preguntó ella. Él asintió. Me gustaría que se llamara Mateo. Isabela lo repitió en voz baja. Mateo, regalo de Dios. Él sonrió. Eso es. Uno que no merezco, pero que voy a honrar cada día. Ella apoyó la cabeza en su hombro. Y por primera vez desde que todo comenzó, Isabela se sintió segura. Vista. Amada. ¿Y Sebastián? Sebastián sintió que había encontrado la salvación que jamás buscó, pero que siempre necesitó. El regreso a casa con el bebé fue un momento que ninguno de los dos olvidaría jamás. No había limusinas, ni asistentes, ni fotógrafos, ni ostentación. Fue un viaje sencillo, íntimo, lleno de silencios que hablaban por ellos. Sebastián sostenía el asiento del coche con el cuidado de un hombre que protege un tesoro. Isabela, aún agotada pero radiante, observaba a Mateo dormir con esa mezcla de asombro y vulnerabilidad que solo las madres conocen. Cuando entraron en el pequeño apartamento, el mundo se volvió más pequeño, más cálido, más real. Nada en aquel lugar parecía digno del hombre que había construido un imperio. Pero para Sebastián, ese humilde hogar era ahora sagrado. Allí estaba su nueva vida. Allí estaba su propósito. ¿Quieres que prepare algo de comer?, preguntó él, quitándose la chaqueta. Isabela lo miró sorprendida. ¿Tú? ¿Cocinar? He estado practicando, dijo con una sonrisa tímida. Y creo que ya no quemó la pasta, la mayoría de las veces. Ella rió suavemente, sin sarcasmo, sin dolor. Era una risa nueva. Vale, respondió. Quiero verte intentar. Mientras Sebastián se dirigía a la cocina, Isabela se sentó en el sofá con Mateo en brazos. Miró alrededor y suspiró. Nunca pensó que vería al gran Sebastián Mendoza preparando comida en su cocina pequeña, con ollas desparejadas y una nevera casi vacía. Pero allí estaba. Y no parecía incómodo. No parecía fuera de lugar. Parecía feliz. Quizá por primera vez en su vida. La comida no fue perfecta. El arroz quedó un poco pegajoso, y la salsa tenía más ajo del necesario. Pero Isabela lo comió como si fuera un manjar. No está mal, dijo, conteniendo la risa. Sebastián levantó la ceja. ¿No está mal? ¿Eso es todo el reconocimiento que voy a recibir? Podría ser peor, añadió ella. Al menos está comestible. Sebastián dejó los cubiertos y se acercó a ella.
La miró directamente, sin arrogancia, sin máscaras. Gracias por darme la oportunidad de ser parte de esto. Isabela bajó la mirada hacia Mateo, que dormía plácidamente. No lo hago por ti, susurró. Lo hago por él. Sebastián asintió. Lo sé. Y está bien. Pero déjame demostrarte que puedo quedarme. Ella levantó la vista y lo observó con detenimiento. No estaba preparada para confiar del todo. No aún. Pero algo dentro de ella reconocía que aquel hombre no era el mismo que la había dejado. Había cambiado, sí. Pero más que cambiar, había despertado. Esa noche, después de acostar a Mateo en la cuna improvisada que Sebastián había montado días antes, se sentaron en silencio frente a la ventana abierta. La noche madrileña entraba con un viento suave que movía las cortinas. Las luces de los edificios cercanos titilaban. ¿En qué piensas?, preguntó Isabela. Sebastián tardó unos segundos en responder. En que quiero construir algo nuevo. Algo real. Algo que dure. ¿Estás hablando de nosotros?, preguntó ella, sin apartar la mirada del cielo. Sí, susurró él. Isabela respiró hondo. Ese sí llevaba promesas dentro. Promesas peligrosas. Promesas que ella no sabía si se atrevería a aceptar. No quiero perderme otra vez, Sebastián, dijo con sinceridad cruda. No sobreviviría a otro abandono. Él se giró hacia ella. No voy a irme, aseguró. No esta vez. Y no porque me sienta responsable. No por deuda. No por culpa. Me quedo porque te quiero. Y quiero a ese niño. Aunque no lleve mi sangre, lleva mi destino. Isabela apretó los labios. Una parte de ella quería creerle. Otra parte temía que la fe en él se rompiera como vidrio fino. Necesito tiempo, murmuró. Tómalo, respondió él. Estaré aquí cuando decidas. Los días siguientes fueron un aprendizaje constante. Sebastián, que antes daba órdenes a cientos de empleados, ahora buscaba en Google cómo bañar a un recién nacido y cómo calmar cólicos. Fallaba. Improvisaba. Aprendía. Y cada error se volvía una risa cómplice entre ellos. Una madrugada, Mateo comenzó a llorar sin parar. Sebastián se levantó de un salto. Ya voy, pequeñito, susurró mientras lo cargaba torpemente. Isabela lo observó desde la cama, divertida. Lo tienes del lado equivocado. ¿Cómo que del lado equivocado?, preguntó él, completamente perdido. Ella se levantó y corrigió su postura, guiando sus brazos. Así. Su cabeza necesita más soporte. Es pequeñito aún. Sebastián siguió sus instrucciones. Mateo dejó de llorar casi al instante. ¿Ves?, dijo Isabela, apoyando la mano sobre su hombro. No es tan difícil. Él la miró con gratitud. No lo habría logrado sin ti. Ella pestañeó, sorprendida por la honestidad de sus palabras. Te estás convirtiendo en un buen padre, admitió ella en voz baja. Sebastián sintió que algo se expandía dentro de él. Algo cálido. Algo que había buscado toda su vida sin saberlo. Es lo único que quiero ser, respondió. Un buen padre. Y un hombre digno de ti. Isabela se sonrojó. No estaba preparada. Pero tampoco se apartó. Con el paso de las semanas, Sebastián tomó decisiones que sorprendieron incluso a sus socios. Delegó funciones. Canceló viajes. Rechazó invitaciones a eventos importantes. Pasó más tiempo en aquel pequeño apartamento que en su lujoso despacho. Cuando Carmen, su asistente, lo vio entrar a la oficina con ojeras y manchas de leche en la camisa, casi se atraganta con el café. Señor Mendoza, ¿está bien? Nunca he estado mejor, respondió él con una sonrisa auténtica. ¿Puedo pedirte algo? Lo que quiera, señor. A partir de ahora, mis prioridades cambian. Voy a trabajar desde casa la mayoría del tiempo. Carmen lo observó atentamente. Ese era otro hombre. No el Sebastián que ella conocía. ¿Es por Isabela?, preguntó. Él asintió. Es por mi familia. La palabra familia salió de su boca como si siempre hubiera pertenecido allí. Como si siempre hubiera estado esperando ser pronunciada. En casa, Isabela notó los cambios.
Notó cómo él atendía llamadas en voz baja para no despertar al bebé. Notó cómo reorganizaba su agenda en función de las tomas de Mateo. Notó cómo empezaba a tener ojeras, cómo empezaba a cansarse, cómo empezaba a vivir lo que ella llevaba años viviendo sola. Y eso la conmovía más que cualquier discurso. Una tarde, mientras ella preparaba una sopa, Sebastián entró en la cocina y la abrazó por detrás. No de forma posesiva. No de forma invasiva. Con suavidad. Con respeto. Con amor. Gracias, murmuró él, apoyando su frente en su hombro. ¿Por qué? Preguntó ella sorprendida. Por dejarme aprender. Por dejarme crecer contigo. Por dejarme estar en esta vida que estás construyendo. Nunca había construido nada real. Solo cosas vacías. Y ahora siento que por fin tengo algo que vale la pena proteger. Isabela cerró los ojos. El corazón le latía lento y profundo. No me falles, Sebastián, susurró. Él la abrazó más fuerte. Antes te fallé porque no sabía amar. Ahora sé. Y si alguna vez tropiezo, me levantaré para vosotros. Esa noche, mientras Mateo dormía entre ellos, Isabela abrió los ojos y lo observó dormir. Era la primera vez que se sentía en paz. No completamente segura. No completamente curada. Pero en paz. Miró a Sebastián, que dormía con un brazo protector alrededor de ambos. Y una frase le vino a la mente. Una frase que había escuchado de niña en las misas de los domingos, cuando la vida era más simple: el amor verdadero no es perfecto. Es perseverante. Y con aquel pensamiento, Isabela cerró los ojos. Por primera vez en mucho tiempo, la vida junto a Mateo parecía avanzar con un ritmo propio, ajeno al resto del mundo. En aquel apartamento pequeño, donde cabían apenas los muebles esenciales, había algo que no se encontraba en ningún ático de lujo: un calor silencioso, una sensación de hogar que Isabela llevaba años sin sentir y que Sebastián nunca había conocido. Cada mañana comenzaba igual. Mateo despertaba llorando, con ese llanto suave de los primeros meses de vida. Isabela abría los ojos lentamente. Y Sebastián, que dormía como un centinela siempre alerta, se levantaba antes que ella. Ya voy, pequeño, murmuraba él, con una ternura que jamás nadie le habría imaginado. En esos instantes, mientras lo sostenía y lo balanceaba con movimientos torpes pero llenos de amor, Isabela lo observaba desde la cama. Era como ver transformarse una montaña, lenta, profunda, inevitablemente. Ese hombre, que antes no sabía ni dónde estaban los pañales, ahora cambiaba a Mateo sin pensarlo. Ese hombre que antes vivía en hoteles de 5 estrellas, ahora preparaba biberones en una cocina con azulejos antiguos. Ese hombre que antes rechazó la idea de tener hijos, ahora no podía imaginar un día sin el pequeño Mateo en sus brazos. Y aunque Isabela no lo decía en voz alta, cada gesto de Sebastián derribaba una muralla que ella había construido ladrillo a ladrillo durante años. Un viernes por la tarde, cuando el sol comenzaba a ponerse, Isabela decidió salir a dar un paseo con Mateo. Había algo especial en ver la ciudad teñida de dorado, como si la vida quisiera recordarles que, incluso después de tanta oscuridad, siempre existía una luz que volvía. Voy contigo, dijo Sebastián, poniéndose la chaqueta. No hace falta. Has trabajado todo el día, respondió ella. Trabajo mejor cuando os tengo cerca, dijo él con una sonrisa suave. Isabela no insistió. Salieron a la calle y caminaron por la avenida principal. Mateo dormía en el cochecito, tranquilo y cálido entre mantas. Las personas pasaban a su lado sin saber que estaban viendo algo extraordinario: un hombre reconstruyéndose desde dentro, un amor renaciendo, una familia formándose lentamente, como un amanecer que no quiere precipitarse. En un momento, Isabela se paró frente a un escaparate de una tienda de libros infantiles. Sus ojos se iluminaron al ver un pequeño volumen ilustrado. Me encantaba este cuando era niña, susurró. Sebastián la miró con ternura. ¿Quieres entrar? No, era solo un recuerdo. Pero él ya estaba empujando la puerta. Dentro, el aroma a papel nuevo la envolvió como una caricia de infancia. Isabela recorrió los estantes con los dedos, acariciando las portadas con suavidad. Sebastián la observaba en silencio, maravillado de lo poco que sabía de ella, incluso después de 5 años de matrimonio. Había pasado más tiempo negociando contratos que aprendiendo sus gustos, pero ahora quería aprenderlo todo. ¿Cuál era tu favorito?, preguntó.
Ella tomó un libro de tapa azul marino ilustrado con estrellas. Respondió. Mi madre me lo leía antes de dormir. Era nuestro momento. Sebastián se lo quitó con delicadeza y lo llevó a la caja. Lo compramos, dijo simplemente. Isabela frunció el ceño. Sebastián, no tienes que, no lo hago por obligación, dijo él, mirándola profundamente. Lo hago porque quiero hacer contigo cosas que nunca hice antes. Ella bajó la mirada, sintiendo un leve nudo en la garganta. Gracias, susurró. Cuando regresaron al apartamento, Sebastián preparó la cena mientras Isabela daba de mamar a Mateo. La escena era tan íntima, tan sencilla, tan auténtica, que él sentía que cada minuto al lado de ellos borraba un año de arrogancia acumulada. ¿Puedo leerlo esta noche?, preguntó, señalando el libro. Isabela levantó la vista. ¿El cuento? Sí. Quiero leerle yo también, respondió él, nervioso como un adolescente. Ella asintió. Claro. Esa noche, después de bañar a Mateo con agua tibia y envolverlo en una mantita suave, se sentaron los tres en la cama. Isabela sostenía al bebé contra su pecho, y Sebastián se acomodó a su lado, abriendo el libro con cuidado. ¿Lista?, preguntó él, con voz suave. Lista, respondió ella. Y comenzó a leer. Su voz, firme pero dulce, llenó la habitación. Isabela cerró los ojos un momento, escuchando. Era como revivir aquellos años de infancia en los que alguien la leía antes de dormir. Como si su madre, perdida hacía años, volviera a abrazarla desde algún lugar lejano. Y al observar a Sebastián, su concentración, su delicadeza, la emoción oculta en su voz, sintió algo que no esperaba sentir tan pronto: seguridad. No plena. No absoluta. Pero seguridad, al fin y al cabo. Cuando terminó, cerró el libro con suavidad. ¿Qué te ha parecido?, preguntó Isabela. Creo que me estoy enamorando de este cuento, respondió él. Ella sonrió. ¿Y de qué más? Sebastián tomó aire. De ti. Isabela se quedó quieta. No apartó la mirada. No se cerró. Solo respiró. No estoy lista todavía, admitió con sinceridad. Lo sé, dijo él. No quiero que estés lista hoy. Quiero que estés lista cuando tu corazón no esté. Yo esperaré. Ella suspiró hondo, permitiéndose un instante de vulnerabilidad. Estás cambiando mucho, Sebastián. Él negó con suavidad. No estoy cambiando. Estoy volviendo al hombre que debí ser siempre. Entonces, Isabela apoyó la cabeza en su hombro. No como un gesto romántico. No como una declaración. Como un descanso. Como un reconocimiento. Como un confío en ti, aunque todavía me duela. Sebastián cerró los ojos. Isabela descansaba en él. Mateo respiraba suave y cálido entre sus brazos. Y en ese instante, en ese pequeño apartamento, en esa noche sencilla, Sebastián supo que era el hombre más afortunado del mundo. Los días pasaron. La rutina se fortaleció. La confianza creció lentamente. Las heridas comenzaron a cerrar sin desaparecer, porque no deben borrarse las cicatrices que enseñan. Una tarde, mientras Isabela pintaba pequeñas acuarelas en la mesa del salón, su terapia silenciosa, Sebastián la observaba desde la cocina. Tenía pintura en las manos, en las mejillas, en el cuello. Era hermosa. De una belleza tranquila, real, humana. Él se acercó despacio. ¿Puedo ver?, preguntó. Isabela asintió y le mostró lo que estaba trabajando, un dibujo de Mateo durmiendo, con trazos suaves y delicados, como si lo hubiera pintado el amor mismo. Sebastián sintió algo profundo en el pecho. Eres increíble, susurró. Isabela sonrió. Soy alguien que intenta salir adelante. Eres mucho más que eso, respondió él. Ella levantó la vista. ¿Sabes cuál es la diferencia entre nosotros, Sebastián? ¿Cuál? Que tú siempre pensaste que tenías todo lo que querías hasta que lo perdiste. Y yo siempre pensé que no tenía nada hasta que la vida me dio a Mateo. Tú has aprendido a amar por primera vez. Yo estoy aprendiendo a amar otra vez. Sebastián tomó sus manos manchadas de pintura. Entonces aprendamos juntos. Isabela respiró hondo. Y por primera vez, no apartó las manos.
Esa noche, cuando Mateo se durmió, Sebastián y ella se quedaron un momento mirando por la ventana. La ciudad brillaba en silencio. Y entonces, en un impulso suave, Isabela tomó la mano de Sebastián y entrelazó los dedos con los suyos. Sebastián sintió que el corazón le estallaba de emoción contenida. «Esto no es una promesa», dijo ella. «Pero, es un comienzo». Él apretó su mano con la delicadeza de quien sostiene algo frágil y precioso. «Con un comienzo me basta». Y juntos, en el silencio tranquilo de la noche madrileña, entendieron que aquello, esa familia imperfecta, esa segunda oportunidad, ese amor que brotaba sin prisa, era un regalo. Un regalo que ninguno de los dos merecía del todo. Pero que ambos necesitaban profundamente. Se permitió soñar, los meses pasaron con la suavidad de una brisa constante. Mateo crecía con la serenidad de un niño querido, y el pequeño apartamento, antes silencioso y solitario, se había convertido en un hogar lleno de vida. Risas suaves. Llantos nocturnos. Cucharas chocando con tazas. Susurros de madrugada. Y dos corazones aprendiendo a sanar juntos. Pero toda historia de redención guarda un último desafío. Una última prueba. Un último temblor antes de asentarse de verdad. Una mañana fría de otoño, Sebastián despertó antes que Isabela y se quedó observándola dormir. Ella tenía una mano sobre el pecho de Mateo, como si lo protegiera incluso en sueños. Había algo en esa imagen que le atravesó el alma, la paz, la vulnerabilidad, el amor silencioso. Y entonces lo supo. Si quería que aquella familia durara para siempre, debía cerrar, de una vez por todas, la puerta del pasado. Debía enfrentar a Diego. No por celos. No por orgullo. Por Mateo. Y por Isabela. Porque no se construye un futuro firme sobre sombras antiguas. Sebastián esperó hasta que Isabela se levantó. Ella estaba preparando café cuando él se acercó. «Necesito hablar contigo», dijo suavemente. «¿Sobre qué?» «Sobre Diego». Isabela se tensó, como si una corriente fría le recorriera la espalda. «No quiero hablar de él», murmuró. «Lo sé», respondió Sebastián, tomándole la mano con delicadeza. «Pero necesito hacerlo. No para pelear. Solo, para cerrar ese capítulo». Isabela respiró hondo. «¿Y qué piensas hacer?» «Hablar con él», respondió con honestidad. «No para reclamarle nada. Solo para dejarle claro que Mateo no está solo. Que tú no estás sola. Y que nosotros somos una familia». Ella lo miró fijamente. Había miedo en sus ojos. Pero también había confianza. «Ten cuidado», susurró. «Ese hombre no es como tú». «Lo sé», dijo Sebastián. «Y por eso voy». Isabela bajó la mirada hacia Mateo, que dormía en su cuna. «Haz lo que tengas que hacer», dijo finalmente. «Pero vuelve. Vuelve para nosotros». Sebastián la abrazó. «Siempre volveré». Encontrar a Diego no fue difícil. Hombres como él siempre dejaban rastros, direcciones elegantes, oficinas impecables, autos limpios, agendas llenas de excusas. Sebastián no pidió cita. Ni tocó la puerta con suavidad. Entró. Diego levantó la vista, sorprendido. «¿Señor Mendoza?» «¿Qué?» «Tenemos que hablar», interrumpió Sebastián, cerrando la puerta detrás de sí. Diego tragó saliva. Conocía el poder que tenía ese hombre. Pero no era su riqueza lo que ahora lo intimidaba. Era su mirada. Una mirada firme. Clara. De un hombre que ya no huía de nada. «Sé lo que le hiciste a Isabela», dijo Sebastián con voz baja, pero cargada de significado. «Sé que la engañaste. Que la abandonaste. Que intentaste convencerla de deshacerse de su propio hijo». Diego tensó la mandíbula. «Eso no es asunto suyo». «Mateo es mi hijo», respondió Sebastián sin levantar la voz. «No por sangre. Por elección». Diego se rió con desprecio. «Qué sentimental. Usted no tiene idea de lo que está diciendo». «Sí», replicó Sebastián. «Por primera vez, tengo toda la claridad del mundo». Diego se levantó, intentando imponer autoridad. «No quiero problemas. Yo ya lo dejé claro, no quiero estar involucrado con ese niño». «No estás aquí para decidir nada», respondió Sebastián. «Has perdido ese derecho. Solo he venido a decirte que no lo busques.
Que no te acerques. Que no intentes aparecer cuando te convenga. Diago entrecerró los ojos. ¿Me estás amenazando? Sebastián negó. Te estoy informando. Mateo crecerá con amor. Con estabilidad. Con valores. Con una familia que lo quiere. Y tú solo eres un capítulo que se cierra hoy. Diago apretó los dientes. Ella nunca te va a querer como antes, escupió. Sebastián respiró hondo. No necesitaba pelear. No necesitaba responder con furia. No quiero que me quiera como antes, respondió con calma. Quiero que me quiera como el hombre que soy ahora. Y sin añadir más, Sebastián se dio la vuelta y salió. No con soberbia. No con arrogancia. Con paz. Porque la verdadera fuerza no está en destruir, sino en proteger. Cuando regresó al apartamento, Isabela estaba sentada en el sofá con Mateo en brazos. El bebé dormía, y ella acariciaba su cabeza con la suavidad de un susurro. Al verlo entrar, Isabela se levantó de inmediato. ¿Sebastián? ¿Estás bien? Él asintió. Ya está hecho. Ella sintió algo romperse dentro. Un nudo acumulado durante meses aflojó. Un peso cayó. ¿Qué pasó? Preguntó. Cerré la puerta, respondió él. Para siempre. Isabela lo abrazó. No por miedo. No por necesidad. Por amor. Un amor renacido, maduro, sin prisa, sin fantasías. Un amor que se construye sobre la verdad. Sebastián apoyó la cabeza en el hombro de ella y murmuró, ya no tienes que temer. Mateo está protegido. Y tú también. Isabela sintió las lágrimas subir. Gracias, susurró. Y él respondió, gracias a ti, por darme un lugar en vuestra vida. Esa noche, cuando los tres se acostaron juntos, Sebastián se quedó despierto un rato más. Observó a Isabela dormir con Mateo sobre su pecho. Y sintió que algo sagrado estaba ocurriendo allí. No era suerte. No era destino caprichoso. Era la consecuencia de un corazón transformado. De una vida que había estado seca y que había vuelto a florecer. Y con esa certeza, Sebastián cerró los ojos por fin. Había encontrado su hogar. Había encontrado su propósito. Había encontrado su redención. Y sabía que, al amanecer, comenzaría el resto de su vida. Los meses siguientes fueron los más significativos en la vida de los tres. La historia de Sebastián, Isabela y el pequeño Mateo dejó de ser una colección de heridas y pasó a convertirse en una construcción diaria de algo nuevo. Algo que no se construía con dinero ni con ostentación, sino con pequeños gestos, con constancia, con paciencia. El apartamento seguía siendo el mismo, pequeño, antiguo, con paredes que necesitaban pintura y ventanas que pedían a gritos un reemplazo. Pero dentro de esas paredes, la vida brillaba como un sol tibio de primavera. Sebastián dedicó cada día a la empresa y a su familia. Pero la balanza ya había cambiado. Por primera vez en su vida, la familia pesaba más. Había reuniones en pijama con Mateo dormido en su hombro. Había noches de historias infantiles donde su voz se hacía más suave solo para no despertar al bebé. Había paseos por el parque donde empujaba el carrito como si el mundo entero dependiera de ese caminar lento. Y había miradas. Miradas que Isabela lanzaba sin querer, miradas que hablaban más que cualquier conversación. Miradas que decían, no eres el mismo Sebastián. He visto tu cambio. Quizá pueda creerte. Una tarde de marzo. Cuando la temperatura comenzó a suavizarse, Isabela recibió una llamada inesperada. El colegio donde había intentado volver a trabajar años atrás, la contactaba para ofrecerle un puesto de profesora de arte. Ella quedó paralizada. El teléfono tembló en sus manos. ¿Isabela? Dijo la directora al otro lado. Hemos visto tu portafolio. Tus acuarelas. Tus trabajos nuevos. Nos encantaría tenerte con nosotros. Cuando colgó, se quedó en medio del salón, sin palabras. Sebastián, que estaba preparando el biberón de Mateo, la vio inmóvil. ¿Qué pasa?, preguntó, acercándose. Isabela lo miró con una mezcla de incredulidad, alegría y temor. Me han ofrecido un trabajo, susurró. Un trabajo de verdad. Mi trabajo. Mi vocación. Sebastián sonrió lentamente, como si el alma se le expandiera dentro del pecho. Isabela, eso es maravilloso. Te lo mereces más que nadie.
Ella bajó la vista. Tengo miedo. Él la tomó suavemente del rostro. ¿A qué? A no ser suficiente. A fallar. A no poder con todo. Sebastián negó despacio. Llevas años pudiendo con todo. Lo que pasa es que estaba sola. Ahora no lo estás. Las lágrimas se formaron en los ojos de ella. No de tristeza. De alivio. ¿De verdad crees que puedo hacerlo? Lo sé, dijo él. Y si alguna vez dudas, yo estaré para recordártelo. Isabela respiró hondo. Mateo balbuceó desde la cuna. Y, por primera vez, ella no tuvo dudas. Aceptaré, dijo por fin. Sebastián la abrazó, sintiendo que ese abrazo significaba algo más profundo de lo que mostraba, significaba futuro. Significaba crecimiento. Significaba que ella volvía a creer en sí misma. El primer día de trabajo, Isabela se arregló con cuidado. Llevaba una blusa sencilla, un moño bajo y un brillo fresco en los ojos. Sebastián no dejaba de mirarla mientras preparaba el cochecito de Mateo. Estás preciosa, dijo él. Estoy nerviosa, respondió ella, ajustando el bolso. Los valientes siempre lo están antes de hacer algo grande. Ella sonrió. ¿Me llevarás? Hasta el fin del mundo, respondió él sin pensarlo. Y aunque sabía que era una frase simple, Isabela sintió que en esas palabras había una verdad absoluta. Cuando la dejó frente al colegio, Isabela respiró profundo. Más profundo que en los últimos años. Era como si el mundo entero se abriera ante ella, no para desafiarla, sino para recibirla. Sebastián bajó del coche, abrió su puerta y le tomó la mano. Estaré aquí cuando salgas. Ella asintió. Volveré. Y cuando entró en el edificio, él se quedó mirándola, con Mateo dormido en su silla, sintiendo un orgullo tan puro que casi dolía. No era orgullo por la mujer que él había querido que fuera. Era orgullo por la mujer que ella era. Por la mujer que había vuelto a levantarse. Por la mujer fuerte, luminosa, resiliente, que lo había enseñado a amar. Ese día, cuando Isabela terminó su primera clase, salió del colegio con una mezcla de cansancio y satisfacción que no recordaba desde hacía años. Y allí estaba él. Sentado en un banco, con Mateo en brazos, haciéndolo reír. Isabela lo observó desde lejos. El Sebastián que veía no tenía nada que ver con el hombre que la abandonó, no había arrogancia, ni frialdad, ni distancia. Había ternura. Había entrega. Había paciencia. Había amor. Y en ese instante, algo dentro de ella se rindió. Una pared cayó. Un peso se soltó. Un miedo se deshizo. Ella caminó hacia ellos. Sebastián levantó la vista y sonrió. Mateo estiró las manos hacia ella. Y allí, bajo la luz cálida del atardecer madrileño, Isabela dijo lo que llevaba semanas sintiendo: Sebastián, quiero que volvamos a intentarlo. Él parpadeó, incrédulo. ¿Intentarlo, de verdad? De verdad, afirmó ella. No por el pasado. No por las heridas. No por obligación. Sino porque, ahora sí estamos preparados para querernos bien. Sebastián sintió que el corazón le estallaba en el pecho. Isabela, murmuró, sin poder contener la emoción. Ella apoyó la mano sobre su mejilla. No prometo perfección. Prometo intentarlo cada día. Y yo, susurró él, con la voz quebrada, prometo cuidarte como no supe cuidar antes. Amarte como nunca aprendí. Y estar contigo, siempre. Ella sonrió. No una sonrisa cualquiera. Una sonrisa llena de paz. Una sonrisa de mujer que, después de mucho dolor, había encontrado su lugar. Y allí, los tres, abrazados bajo el cielo que oscurecía, comprendieron que las segundas oportunidades no son casualidades, son regalos. Regalos que uno debe honrar. Regalos que uno debe proteger. Regalos que uno debe vivir con agradecimiento. Porque cuando el corazón se transforma, la vida entera cambia. Y aquella vida, acababa de comenzar. La vida de Sebastián, Isabela y Mateo no se transformó de un día para otro. No hubo finales perfectos ni soluciones mágicas. Lo que sí hubo, fue constancia. Con el paso de los meses, la convivencia se volvió natural. Las heridas pasadas se convirtieron en cicatrices que ya no dolían, solo recordaban. Las discusiones dejaron de ser batallas y se volvieron conversaciones. El miedo se transformó en confianza.
la duda en compañía. Y el amor en algo más firme, más maduro, más verdadero. Una tarde de primavera, en el parque donde solían pasear, Mateo dio sus primeros pasos. Isabela, emocionada, lo llamó. Sebastián, de rodillas en el césped, abrió los brazos con un brillo orgulloso en los ojos. El pequeño caminó hacia ambos, riendo, tambaleándose, pero sin miedo. Y allí, en medio del parque, los tres se abrazaron mientras el sol iluminaba la escena con un resplandor cálido, casi celestial. Isabela apoyó la cabeza en el hombro de Sebastián. Él le tomó la mano. Mateo se aferró a los dos. Y por primera vez, los tres entendieron algo sin necesidad de palabras, aquello ya no era una historia de dolor. Era una historia de redención. De familia. De amor renacido. Y así, bajo el cielo claro de Madrid, la vida continuó. No perfecta. No sin desafíos. Pero llena. Completa. Bendecida. Porque lo que se construye con verdad, permanece. Destellos consejo final, con base bíblica, la historia de Sebastián e Isabela nos enseña algo esencial. El corazón humano puede equivocarse, romperse y perderse, pero también puede transformarse, reconstruirse y volver a amar. Las segundas oportunidades no son casualidad, son puertas que Dios abre suavemente, esperando que tengamos la humildad de cruzarlas. Como dice la Escritura, los humildes serán exaltados, los que siembran con lágrimas, cosecharán con alegría. Salmo 126, 5, que esta historia te recuerde que, jamás es tarde para pedir perdón, jamás es tarde para cambiar, jamás es tarde para amar mejor, jamás es tarde para empezar de nuevo. Porque cuando el corazón decide sanar, Dios hace el resto.